Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Cuando uno escucha a nuestro invitado hablar, tiene la sensación de que está con buena gente, como decimos en Andalucía, y ha escrito un libro bastante rellenito de contenido. Y como afirmaría Petete, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento, atento, y que estés atento, porque Jorge San Román viene, siendo el autor de Había una vez una tele, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por tu maravillosa introducción. Muchas gracias, de verdad, muy reconocido, y además un saludo a todos tus oyentes. Bueno, en la introducción precisamente afirmas que si se hubiesen grabado o conservado todas las grabaciones de los primeros programas de televisión española desde los inicios, pues tal vez tendríamos uno de los mejores archivos de la historia. No cabe duda. Con lo que ya tenemos y lo que se va descubriendo poco a poco, se va viendo la calidad, ¿no? La maravilla de todo lo que se hizo, pues con tan pocos medios en aquel entonces. Veamos que hay que tener en cuenta que hasta más o menos mediados de los años 60 no se empezó a grabar en videotape los programas que se emitían. Sí, sí. Era un procedimiento muy caro por entonces, y eso obligaba a que muchos de los programas que se grababan encima se hiciese copia de otros más recientes, o que incluso cuando se enviasen a los centros emisores de las islas se perdiesen por el camino. Por lo tanto, claro, lamentablemente mucho se ha perdido, pero lo que nos queda pues nos hace ver los destellos de una televisión maravillosa que se hizo en aquellos tiempos, ¿no? Con tan pocos medios. También hay, por lo visto, un documentalista español que es Alfonso Arteseros, que hace unas recopilaciones enormes tiene una recopilación enorme de material. Con algunas cosas hay gente que coincide, a veces coinciden más en sus planteamientos, otras veces no. Yo coincido en muchas cositas, y lo que más me llama la atención es que tampoco sea capaz de intentar adquirir ese archivo, porque yo creo que eso, junto con lo que tú dices, completaría un potentísimo archivo que serviría para hacer buenos documentales y para, desde luego, llegar al fondo de las noticias e incluso analizarlas luego en un futuro con perspectiva de historiador. Pues sí. Bueno, ante todo, un saludo para Alfonso Arteseros, porque es un gran Beatlesmano. Sí, amigo es verdad. personal incluso de algún Beatle. Sí. Creo que con George Harrison coincidió en alguna ocasión. He visto las cosas que él ha hecho y indudablemente siente un amor hacia el género documental. Tiene un archivo impresionante. El archivo de televisión española es otra cosa. Es un archivo de una televisión pública que en algunos momentos no ha estado muy cuidado, y esto lo reconocen incluso profesionales de la casa, ¿no? Que aquel material pues se almacenaba no de muy buena forma, en fin, se perdió buena parte de todo ese patrimonio en imágenes, pero indudablemente lo que ahí queda y lo que se va recuperando, porque bueno, siguen apareciendo cosas, entre otros motivos porque dan lugar a poder hacer programas recopilatorios que a la gente les encanta. Todos estos programas que se ponen en plan nostalgia, cachitos de hierro, que algún espacio dedicado a la programación infantil, a los chiripitifláuticos y todo lo demás, ¿no? Pues bueno, ahí hay indudablemente un filón, que duda cabe. Sí. Dentro del mundillo infantil había una pequeña gran estrella, recordado por haber hecho de patriarca gitano en el programa de José Mota, o por haber puesto voz a la marioneta de Pepe Soplillo, que era indudablemente Pepe Carabias. ¿Quién era este señor o quién es este señor? Porque todavía creo que Pepe Carabias es uno de los grandes, es un histórico de la televisión española. Lo recordamos por sus intervenciones en la programación infantil, sobre todo por aquel inolvidable, para los de nuestra generación, quiero decir, Monstruo de Sánchez Stein, a mediados de los años 70, en el año 77 y tal. Pero bueno, Pepe Carabias ya tenía una trayectoria desde muchísimos años antes, desde poco después de inaugurarse la televisión, los estudios de televisión española, y ha sido pues un personaje que ha vivido muy de cerca
el crecimiento de su propio crecimiento personal y como actor, y a la par el desarrollo de televisión española. Él nos ha contado anécdotas muy curiosas de cómo era televisión española al principio, porque bueno, ahora, Víctor, si lo vemos, sí, la televisión para todos es algo mucho más cercano. Paseas por el medio de una gran ciudad y es fácil que te aborde un cámara con un entrevistador o una entrevistadora que te preguntan, está más próximo a nosotros. Pero en aquellos años, en los años 60, en los años 70, lo de la televisión era algo como inalcanzable, mágico, una cosa, ¿no? Y bueno, realmente pues era una empresa, una gran empresa, en la que pues aquellos mitos que veíamos en la pequeña pantalla, actores inmensos, ¿no? Yo qué sé, José María Rodero, el propio Pepe Carabias, ¿no? Pues cada 2 semanas pues tenían que ir a los despachos de Televisión Española a hacer cola para cobrar los sueldos de sus intervenciones. O sea, algo tan natural, ¿no? Pues como que, aunque nos pudiesen parecer algo lejano, también tenían sus problemas, ¿no? Y esto el propio Pepe Carabias pues cuenta anécdotas muy divertidas sobre aquella época gloriosa de aquellos primeros años de la televisión. Por lo visto, José Bódalo, que es uno de los grandes de la actuación y de la interpretación española, era un poco odiado, entre comillas, en este tipo de pagos, ¿no? Porque si te tocaba al lado a José Bódalo, sabías que el siguiente podría no recibir nada o haber recibido nada. Claro, es que esto, bueno, cuenta Pepe Carabias con mucha gracia que había determinados días en los que estaba establecido el cobro de los actores, y bueno, hacían fila. Y claro, parece ser que por la mañana llegaba alguien del ministerio con 2 escoltas y una maleta cargada de dinero, pero si en la cola había alguien que tenía 15, 16, 20 intervenciones ese mes, pues obviamente el dinero se iba reduciendo y llegaba un punto en el que al funcionario se le acababa el dinero que llevaba en la maleta. Había pagado a una serie de personas, pero otras quedaban en espera de la siguiente quincena para poder cobrar los atrasos. Algo así de natural, ¿no? Yo creo que a todos nos pasan cosas así. Sí. Bueno, el caso, ya que está comentando lo de los pagos, me acuerdo perfectamente de un especial que se hizo en un programa de radio sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Y precisamente Félix Rodríguez de la Fuente se hizo muy famoso por su afición a la cetrería, que luego ya le llevó a convertirse en el gran genio que fue. Y decía que, por lo visto, se sorprendía muchísimo de que en televisión española le pagasen por lo que le gustaba hacer. Sí, bueno, Félix sin duda alguna es un personaje emblemático dentro de la historia de la televisión, no solo de la televisión, de nuestra televisión española, sino de la televisión europea, de la televisión del mundo. Lo que él aportó en su momento, y vamos a recordar que Félix Rodríguez de la Fuente empezó con televisión educativa. A finales de los años 60 había programas que estaban dirigidos a una audiencia infantil y juvenil para instruirles. Claro, tenemos que pensar que en aquellos tiempos las cosas no eran como ahora, que enciendes internet o tu teléfono móvil y tienes toda la información, la tienes ahí, ¿no? En aquellos años había muchísimas carencias educativas. España todavía, en nuestro país, toda Europa, estaba en un periodo de posguerra, de recuperación. Las cosas eran difíciles y había que educar, y qué mejor medio que la televisión para ello, ¿no? Y Félix pues comenzó participando en esa teleeducativa, volcando su pasión hacia la naturaleza, hacia la ecología, hacia la protección del medio ambiente, y fue sin duda un visionario que empezó pues eso, dirigiéndose al mundo de los niños. Yo he querido dedicarle dentro de este libro un importante apartado porque creo que
que los programas de Félix Rodríguez de la Fuente los veíamos toda la familia. Sí, sí. O sea, tan pequeños, mayores. Quizá la etapa del Hombre y la Tierra no estaba ya dirigida a un público infantil o juvenil, pero sin duda éramos un público infantil y juvenil que en aquellos momentos veíamos pues aquellas cosas asombrosas que nos enseñaba Félix, ¿no? El alimoche con tal, además con aquella retórica suya tan personal. Ahí llega el zorrillo astuto. Sí. el lirón careto, y bueno, y todo aquello pues nos hizo amar pues algo que teníamos tan cerca, tan próximo como es nuestra propia fauna ibérica, ¿no? Y eso es un mérito que bueno, Félix, sin duda, Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los grandes de la televisión, de la historia de la televisión, sin duda. Sí, bueno, yo en este programa de radio que te comento, estuve escuchando detalles muy curiosos, porque este hombre, por lo visto, era odontólogo y estudió medicina y cirugía, que era lo que se estudiaba en esa época, y escribía, cuando hizo la famosa enciclopedia de Félix Rodríguez de la Fuente, la hizo él al dictado, o sea que lo tenía todo en su cabeza, el libro lo tenía todo en su cabeza, y de hecho hay expertos que consideran que por temas de envidia este hombre no recibió el premio Nobel de ciencia, porque precisamente Darwin, sin tener unas teorías tan grandes o tan elaboradas como las de Félix Rodríguez de la Fuente, recibió el Nobel, o podría haber recibido el Nobel, y este señor, pues desde luego, Félix Rodríguez de la Fuente, desde luego tenía méritos para haberlo recibido, que finalmente por temas de envidia pues no pudo conseguirlo, porque los documentales estos se vieron en todo el mundo y era solo comparable a Cousteau. Sí, de alguna manera El Hombre y la Tierra pues es el programa más emitido, más vendido, mejor vendido por Televisión Española, y se han hablado muchas cosas en torno a bueno, pues a la leyenda Félix Rodríguez de la Fuente. Lamentablemente pues falleció muy joven. ¿Cuántas cosas podría haber seguido haciendo? Sin duda alguna, o sea, y el legado que ha dejado pues ha sido verdaderamente impresionante. Él alcanzó muchísimos en todos aquellos campos, en cetrería, en los primeros documentales que filmó, alcanzaron era un hombre muy exigente con todo el equipo que le rodeaba. Y yo, por ejemplo, mira, Víctor, si me tengo que quedar con algo que me impacta especialmente, ¿no?, es cómo se hizo El Hombre y la Tierra, fauna ibérica. Y esto es algo que cuento en el libro, en Había una vez una tele, y es cómo él descubrió un lugar, una especie de plató natural donde poder filmar los episodios más impactantes del Hombre y la Tierra. Claro, cuando nosotros veíamos la serie nos parecía todo muy sencillo, muy natural. Él y su equipo, fantástico equipo, con el cameraman Teodoro Roa, bueno, un equipo que tenía a su alrededor fantástico, nos parecía todo aquello muy sencillo. Era obra de muchas semanas de preparación, de producción, y en un entorno que él eligió para de alguna forma acotarlo y convertirlo en un plató natural donde todos los animales que aparecían en la serie Fauna Ibérica del Hombre y la Tierra, de alguna manera interpretaban dentro de ese plató, que es un lugar que él eligió en Ciudad Real, y donde hoy día pues existe una placa conmemorativa en la que figura pues la leyenda de que ahí se rodó los capítulos más impactantes, bueno, la serie completa de Fauna Ibérica. Organizar algo así es algo realmente muy ambicioso, impresionante por los resultados que pues es lo mismo que decías antes, ¿no? Vimos de cerca al lirón careto por las noches, al búho, al alimoche, a este pajarraco que rompía los huevos con una piedra, y que nos dejaba todos boquiabiertos en casa. Y bueno, qué decir cuando empezaba a sonar la música aquella de papam 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 pam pam de Antón García Abril. En fin, todos en torno a la televisión, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, desde luego, sí, que hubiese merecido un premio Nobel, claro que sí, por supuesto. Yo lo recuerdo un capítulo que era la Olimpiada de los Animales. Iba midiendo la velocidad de cada uno de ellos
empezando por el camaleón, llegando al lobo, por ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente de lo del lobo, la capacidad de resistencia del lobo y la cantidad de kilómetros que podía recorrer. Luego, por otra parte, fue tan impactante su muerte que, bueno, yo tendría 5 o 6 años, pero todos nos acordamos de la canción de Enrique y Ana que decía: amigo feliz, cuando vayas al cielo, quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la Osa Mayor. España, el corazón en un puño, claro que sí, fue una gran pérdida. Porque hoy, fíjate, la televisión, para todos los que hemos vivido esa generación, ahora ya es algo diferente, ¿no? Pero en estos años de los que se habla en el libro, ¿no? Era algo mucho más íntimo, más familiar, más lo que pasaba en la tele, lo que veíamos en la tele, lo compartíamos si lo veíamos el fin de semana, el lunes en el patio del colegio estábamos hablando de lo que había pasado allí, ¿no? Sí. Y claro, pues sucesos como primero la muerte de Fofó es algo que nos dejó pues a toda una generación verdaderamente tocados, ¿no? Sí. Después la muerte real también de Rodríguez de la Fuente, es algo que lo vivimos muy de cerca, porque era alguien que entraba en tu casa, entraba en nuestra casa y nos enseñaba, era un amigo Félix, sí, y luego ya más adelante pues otra pérdida, esta vez de un personaje de ficción, pues la inolvidable muerte de Chanquete, ¿no? Sí. De otro, en fin, yo qué sé, otro punto de inflexión que marcó pues a toda una generación en un momento en el que había 2 canales de televisión, era Televisión Española y era una programación que tenía a todo el mundo en torno a ella, o sea, era muy importante lo que pasaba en la tele. Hoy no tanto. Sí. Hoy poca gente comenta, se comentan los partidos, el resultado del partido, pero de las cosas que pasan en la tele, pues bueno, y sobre todo de la programación infantil, ¿no? Sí. Era muy fácil acordarse de este tipo de cosas que estás comentando, porque por ejemplo si ponían Robin de los Bosques de Michael Curtis, la de Rolf Flynn, pues todos jugábamos a la semana siguiente a los arqueros, a los caballeros, y era fácil, claro. Era fácil conectar. También pasaba lo mismo con las películas del oeste y precisamente con los programas infantiles. Yo no llegué a conocer a los que te voy ahora a mencionar, pero los más viejos del lugar seguro que todavía recuerdan las aventuras del Capitán Tam y Locomotoro y su mítica frase: conductor de todo menos el codo. Y de hecho yo le pregunto a mi madre: mamá, ¿tú te acuerdas de quién era Locomotoro y el Capitán Tam? Y entonces me ha dicho precisamente la frase que te acabo de decir. O sea que después de tantos años que han pasado, pues los chipirifláuticos parece que marcaron a las personas de una época ya bastante atrás en el tiempo. Claro que sí. Y además los chiripitifláuticos incorporaron algo muy importante, ¿no? Muy importante en la programación infantil, porque su creador, Óscar Vanegas, tuvo una cosa muy clara, y es que los niños, los jóvenes, esta franja de edad que eran consumidores de televisión, merecían un gran respeto, y los chiripitifláuticos se referían a los pequeños telespectadores como señores chicos. Salía Valentina diciendo: señores chicos, esta tarde. Claro, yo recuerdo ver la televisión, ver a Valentina y dirigirse a mí diciendo señores chicos, y aquello me hacía sentir importante, ¿sabes? O sea, ya no me daban cualquier cosa, no. Había alguien haciendo algo para mí y me trataba con un enorme respeto, tanto que me llamaba señor chico, ¿no? Eso es lo que hacían los chiripitifláuticos. Y claro, con aquellas aventuras, el Capitán Tan, con sus viajes a lo largo y ancho de este mundo, seguro que hay muchísimos oyentes que tienen ese recuerdo, que vieron pues cuando llegaban del cole corriendo a coger la merienda, al pan con chocolate, a ponerse delante de la tele para ver al Capitán Tan, a Valentina, a Locomotoro, al tío Aquiles, a los hermanos Mala Sombra, que son malos de verdad, sí, es verdad. En fin,
una época gloriosa de la televisión, creo yo. Hay una frase que me hace gracia, que dentro de lo que cabe, que teniendo en cuenta que era para niños y todo eso, veo cierta inteligencia, cierta capacidad para jugar con las palabras, como cuando repartían caramelo, decía uno para ti, uno para mí, uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí. O sea, ciertos guiños que luego al final se han quedado grabados en la retina de las personas. Claro, porque además formaba parte en este caso, pues por ejemplo, de la jerga de Locomotoro. Locomotoro incorporaba muchísimas. Locomotoro es Paquito Cano es un gran actor, sí, que con un enorme bagaje sabía cómo envolver a los niños, sabía cómo crear un lenguaje propio, pues que hacía que se identificara, que todos nos identificáramos pues con las cosas, ¿no? Con las cosas alocadas que decía, ¿no? Y eso, pues ese nivel de conexión de un personaje. Locomotoro se llevó el Aro de Oro al personaje más popular a finales de los años 60, bueno, cuando dejó de aparecer en los Chiripirifláuticos, pues aquello fue poco menos que un drama. Llegaron otros para reemplazar el lugar que Locomotoro había dejado, pero él también es historia de la televisión. Sí. Nuestro queridísimo Paquito Cano, por supuesto. Y si te pregunto lo siguiente, ¿mentiríamos al afirmar que existieron una especie de Madelman televisivos que fueron fuente de inspiración para empresas tecnológicas? ¿Tú qué respondes? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Thunderverse. Pero bueno, me da la sensación de que sabemos más o menos por dónde podemos ir, ¿no? Unos muñecos animados, sí, marionetas movidas por hilos. A lo mejor estamos hablando de los Thunderverse, ¿no? Efectivamente. Bien, sí. Bien, maravillosa serie de Jerry Anderson, y además que yo creo que es una de las muchas cosas que se emitieron en la televisión de entonces. Fíjate, Víctor, que vistas hoy día no han perdido nada de su frescura. O sea, desde luego para ese grupo cada vez más amplio de frikis o de gente que recuerda con cariño o con nostalgia pues emisiones de ciertas series. Hay algunas que con el paso del tiempo parece que pierden, las vuelves a ver y dices no, esto no es lo que... Pero hay otras, como el caso por ejemplo de los Thunderverse, que es que te siguen magnetizando. A mí, que me gusta muchísimo, no sé, el guiñol, las marionetas, creo que la imaginación que hay volcada en esta serie es, no sé, muy avanzada a su tiempo. Una verdadera maravilla para quienes pudieran. A mí me cogió un poquito pequeño. Vi algunos capítulos y por supuesto los he visto posteriormente y me han dejado pues fascinado, por supuesto. Pero en su momento, en aquellos años finales de los 60 y tal, me cogió a mí un poquito pequeño todavía. Y la anécdota esa que teníamos pendiente sobre estos personajes, que incluso su banda sonora y su forma de moverse fue aprovechada para la inauguración de cierto avión. Sí, claro. Esto también forma parte de la historia. De Jerry Anderson era también un visionario, un gran creador de televisión, y cuando estuvo recabando información técnica para ver cómo hacía que sus marionetas y sus naves espaciales en miniatura resultasen más realistas, visitó los hangares en los que se estaba fabricando el entonces hiperinnovador Concorde. Sí. Superaba la velocidad del sonido, saltaba de París a Estados Unidos en un tiempo récord, nunca se había visto algo así. Y antes de que esto que se hiciese ese vuelo inaugural, pues este gran productor, este imaginativísimo productor, ¿no?, visitó las instalaciones y bueno, los ingenieros le preguntaron: ¿y usted a qué se dedica y tal? Y bueno, yo hago cosas del cine, producción y tal, tímidamente, ¿no? Porque a él le daba vergüenza enfrentarse a los mejores ingenieros del mundo que estaban diseñando el avión más innovador, casi un cohete, ¿no? Y hubo un momento en que ya el personal que estaba allí le dijeron: pero vamos a ver, en concreto, ¿qué hace? Y él respondió: Thunderverse.
Bueno, de repente allí todo cambió, salieron corriendo, fueron a buscar a todos los equipos, bajaron todos, hicieron un corro en torno a Jerry Anderson y preguntándole un montón de cosas técnicas de cómo él había ideado las naves espaciales que aparecían en su serie de televisión y que incluso alguna de ellas era factible que pudiese volar. Sí, Los sí. propios ingenieros en sus ratos de ocio habían examinado los diseños de las Thunderbirds y ver que sí, que era factible que volasen. Sí, Claro, sí. él se quedó emocionadísimo porque no esperaba esa respuesta. Él iba allí a curiosear y vio que todo un conjunto, los mejores ingenieros del mundo, pues se volcaban allí con él. Y cuando el prototipo del Concorde estuvo terminado, hizo el vuelo inaugural, pues una banda con un montón de profesores pues interpretaron la música de cabecera de los Thunderbirds en homenaje a un guiño, ¿no? Un guiño, Sí. pues a esa especie de colaboración, fantasía, realidad, que bueno, que cada vez vemos que todo es más posible, ¿no? Luego, cuando te refieres a los payasos de la tele, hace referencia al modelo cubano, pues tenía un buen material, porque ya sabemos que los comunistas pues saben comunicarse bastante bien, y incluso me llama la atención que hubiese un departamento de facilidades. ¿Tú qué eras de los fofitos o de los miliquitos? Bueno, yo sobre todo de los payasos de la tele originales, de los primeros, o sea, de los... verás, yo de aquella época recuerdo estar delante de la televisión, a ver, yo tenía pues unos 8, 9 años, y estar delante de la televisión esperando que saliese Fofó para cantar la canción del Auto Nuevo, y yo cogía en casa, en el salón de mi casa, en el cuarto de estar, cogía una silla, le daba la vuelta a la silla, me sentaba y empezaba a conducir el coche siguiendo las instrucciones que Fofó me daba. Sí. Y ahora acelera, y ahora la primera, y ahora la segunda. O sea, fíjate. O sea, aprendiste a conducir gracias a Fofó. Gracias a Fofó. Sí, yo creo que los Fofós son más graciosos, porque Fofó, mi abuelo reconocían que eran súper graciosos, porque mi abuelo, como había sido maestro, le gustaban mucho las cosas infantiles para niños, y sabía valorar la gracia de uno y de otro. Y luego Fofito, yo creo que también es más gracioso que Emilio Aragón y Miliki. Lo que pasa es que Emilio Aragón y Miliki han sabido venderse mejor y han tenido como más medios, más inteligencia, más habilidad, lo que sea. Pero, y además, de hecho, a los pobres Fofitos y hermanos y todo eso no han sido muy... se llevan a matar unos con otros, creo que los Miliki perjudican por su estrategia a los otros. No sé si tú piensas lo mismo. Bueno, a ver, indudablemente la saga Aragón, o sea, han marcado varias generaciones, ¿no? Miliki, pues indudablemente era además de un gran artista, un gran payaso, sí, desde luego un gran músico. Sí. Buena parte de las canciones inolvidables de los payasos son obra suya. Entonces, yo creo que los payasos, antes que yo no sé, o sea, definirse sobre si a quién prefiero, yo creo que cuando los tres originales, incluyendo luego a Fofito, estaban juntos, sí, era algo verdaderamente mágico, porque, a ver, desde luego las grandes personalidades de Fofó y de Miliki ahí están, ¿no? Pero Gaby yo creo que es un personaje fundamental. Gaby es quien de alguna manera quien cohesionó aquel grupo, porque eran como una especie de hermanos Marx, multitalentosos, porque tocaban todos los instrumentos, tenían muchísima gracia, y sobre todo el mérito que yo creo que habría que atribuirles a los payasos de la tele es que no hicieron circo para Televisión Española, hicieron televisión para Televisión Española. Gaby lo decía, nosotros no hacemos circo, hacemos televisión. Aquel formato, aquello de las aventuras, aquellas protagonizadas algunas por Chinarro, todo aquello respondía a fórmulas televisivas muy novedosas que aquí no se habían visto,
y aquello tuvo pues una época verdaderamente excepcional. Luego el tiempo transcurrió, hubo después de la muerte de Fofó quedó nuevamente el trío, luego se incorporó Miliquito, pues bueno, tiene su particular forma de entender el humor, un humor blanco, humor a veces inspirado pues en Benny Hill o en otros. Saben mucho de televisión y del mundo del espectáculo, y eso creo que es importante, eso hay que agradecerlo. O sea, Emilio Aragón es un hombre que sabe darle al público lo que quiere, eso lo ha demostrado. Otra cosa es que nos gusta a todo el público más o nos guste menos, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna los Aragón, la familia Aragón, sin duda ocupan un lugar de excepción en toda esta historia. Yo, desde luego, con Emilio Aragón he disfrutado mucho, hasta médico de familia, que bueno, lo estuvimos viendo durante años en mi casa, incluso repetido. Luego, por otra parte, hay un gran animador que desde luego fue Torrebruno. De hecho, fíjate cómo llegó Torrebruno a marcarnos, que estaba yo en un encuentro que organizamos para niños, un grupo de catequistas, y a uno que era el más alto, en plan irónico, le llamábamos Torrebruno. Y vamos, y todos nos acordamos de la famosa canción de Torrebruno de tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones. Dos pinceladas así más bien rápidas, ¿qué podrías decirnos de Torrebruno? Otro personaje que es historia de la televisión. O sea, no se puede discernir la historia de la televisión infantil en España sin la figura de Torrebruno, ¿no? Él estuvo desde prácticamente los principios de televisión española. Lo que pasa es que quizá no le salieron los planes como él tenía previstos, porque cuando él arribó a España, su idea era la de triunfar en el campo, en el terreno de la música melódica. Él participó en el Festival de San Remo, esa era su idea, pero de alguna manera, y sobre todo cuando llegó a España, empezó presentando un programa concertino que iba sobre música, que iba dirigido a un público infantil juvenil. Bueno, pues de alguna manera fue quedándose ahí, y con el paso del tiempo fue uno de los grandes exponentes de la programación infantil. O sea, no había sábado por la mañana, hablamos de mi época, o sea, de nuestra época, de la época que recorre este libro, ¿no? Años 70, las mañanas eran de Torrebruno, que aparecían siempre, pues eso, con sus canciones melancólicas, con sus éxitos, con sus... un gran personaje, pues bueno, que forma parte de este mundo, ¿no? De esta programación infantil de televisión española. Bueno, ahora, si te parece, terminamos con un par de preguntillas sobre programas ya quizá un poquito más adelantado en el tiempo, como por ejemplo La Bola de Cristal, que fue un programa rompedor y que dejó huella. Todos nos acordamos de, por ejemplo, esa rebeldía que tuvieron de enfrentarse al famoso tan sí o tan no, o también nos acordamos, por ejemplo, de la canción, que esta no aparece en el libro, y por eso, para no hacerte un más spoiler, la canto yo. Era: oiga usted, no se ría de la bruja Avería. Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. ¿Qué te parece la corrección política? ¿Crees que la corrección política ha evitado o está evitando últimamente que no podamos escuchar cosas tan graciosas como esta y tan simpáticas? Sí. Yo creo que la corrección política está haciendo muchísimo daño, porque es que cada vez nos cohíbe más a todos a decir las cosas que realmente pensamos, ¿no? Porque no sabemos a quién podemos o no ofender. Y claro, pues yo qué sé, verte sometido a esto es un poco, no sé, no es que sea censura ni autocensura y tal, pero es una presión, yo qué sé, o sea, yo creo que la Bola de Cristal fue un programa rompedor. Fíjate, es curioso, ¿no? Fue un programa rompedor, dijo ahí un montón de cosas. Una de las muchas cosas inteligentes que dijo fue una de las reflexiones que hacían entre sketch y sketch, pues fue que oye, si no te gusta lo que estás viendo y te estás aburriendo, es que a lo mejor ves demasiada tele. Sí, es verdad, sí. Claro, o sea, como diciendo, mira, ponte a hacer otras cosas. Creo que esto está muy bien, o sea, que el propio medio sea autocrítico y diga a la gente, a los chavales, al público que está viendo, oye, a lo mejor estáis viendo mucha tele, ¿no? Y es que efectivamente, yo creo que en esos años
estábamos empezando a ver demasiada tele, cuando hay muchas más cosas que ver. Este tipo de manifestaciones y tal, claro, ¿cuándo no ha sido la televisión un medio político? Lo decías tú mismo al principio. Estamos hablando de una televisión estatal y todas las televisiones, pues obviamente tiran a la suya. La televisión española, sí. Claro, empezó en el año 56, quien gobernaba en España era Franco. En el año 75 cambiaron las cosas, progresivamente, en fin, sí. Que yo creo que esa politización, bueno, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Lo importante es, bueno, verlo, darnos cuenta y ser conscientes de ello, ¿no? O sea, forma parte de nuestra historia. Sí. Esto ha sido así. Pues ahora, si te parece, y para terminar, nos imaginamos un poco el enfrentamiento entre las dos divas de la televisión infantil, como si estuviésemos en un ring, descartando lógicamente a Sonia Martínez, que quedó cao por culpa del SIDA y de las drogas, y a Verónica Mengot, que, bueno, era la elegancia en persona como para ser presentadora de televisión, y la verdad que lo hacía muy bien. Pero quizás las dos más llamativas era la simpática Miriam Díaz Aroca, que sí, con el tema de los azofaifos, las persecuciones, las carreras tipo la primera parte del 1, 2, 3, y luego por otra parte teníamos a Leticia Sabater, que bueno, en Telecinco pues ese ambiente un poco hortera, esos buenos días con alegría. ¿Tú quién crees que hubiese ganado, que ganó la batalla televisiva infantil en esa época? Bueno, yo creo que de alguna manera las dos están ahí para dar fiel reflejo de lo que fue esa época. Cuando ya estaba desapareciendo la programación infantil, de alguna manera estas dos estrellas, porque las dos lo son, bueno, Miriam, aparte de un encanto de persona, sí, es verdad, y una gran actriz, sabía entender muy bien, o sea, es alguien a quien la cámara quiere mucho a Miriam, cualquier cosa que haga. Sí, es verdad. Leticia, pues bueno, pues esa cara más alocada, más no sé, reflejo quizá también de esa época. O sea, la televisión infantil, fíjate, si yo de alguna manera he definido aquí, vamos, he tratado de marcar 40 años de programación infantil, es de alguna manera porque he querido empezar desde el principio, cuando empezó Televisión Española, en el año 56, y terminar en el año 96, cuando más o menos lo que se conocía, lo que llegó a ser la programación infantil, empezaba a difuminarse y a desaparecer. Leticia Sabater y Miriam Díaz Aroca y otros tantos programas de la época formaron parte, pues, de ese, digamos, no ir a menos, sino de aquella desaparición de la televisión infantil. Ya eran otros formatos, otras maneras, otro modo de dirigirse al público infantil. Fíjate, desapareció aquello de vamos a la cama, ¿no? Aquellas cortinillas que mandaban a los niños a la cama. Claro, a mediados de los años 90, ¿quién manda a los niños a la cama? Nadie. Todo había cambiado ya mucho. Y claro, pues Miriam pues son rostros de esa época, de ese declive ya de la televisión infantil, de la programación de la televisión infantil, y caras siempre que recordaremos todos pues con inmenso cariño. Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado tu libro. Había una vez una tele, de Jorge San Román, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Ha sido un rato muy agradable hablar de esta tele de entonces.